La Policía Caminera está realizando controles sobre la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 7. Los controles que nosotros hacemos son de prevención, concientización, ¿no es cierto? Y aquella persona que infringe la ley seguramente viene la sanción. La Policía Caminera está actuando lo que es dentro de la Ruta Nacional 7, por ser una de las rutas internacionales, una de las rutas donde más flujo vehicular tiene, es la Ruta Nacional 35. En esta ruta nosotros no podemos hacer controles vehiculares lo que son cerca del pueblo por la jurisdicción que tiene la municipalidad de acá. Nosotros nos estamos permitiendo hacer los controles desde lo que es Cofina hacia el lado de Cautiva y de lo que es desde la estación de peaje hacia el lado de Washington. Hablando con el intendente de acá de Vicuña Maquena, él nos autorizó a hacer controles de noche solamente en la rotonda por el sistema de iluminación. No así acá al frente de la escuela, que muchas veces me hubiese gustado estar. Una vez pusimos el móvil acá y tuvimos varios inconvenientes con gente de acá del pueblo, debido a que si nosotros infraccionamos que anda en la ruta, hay que la cruza también. Por eso el móvil de la Policía Caminera no está más aquí al frente. Sí, un pedido también del intendente. Otro pedido vino directamente de la Dirección General de la Policía Caminera, que se tratara de hacer el control lejos de la escuela y tratara de concientizar a los que andan en la ruta, de que a pocos metros o a pocos kilómetros existe una escuela, que por favor crucen con precaución. Yo sé que acá para poder cruzar la ruta no está bien señalizado todavía. Hay algunos carteles, pero deberían haber más. Eso ya es cuestión política, ya deberán ver que la gente que esté, o sea, lo que es la parte del peaje, que son los que están en mantenimiento de ruta, cartelería y demás, ellos son los que deben colocar más cartelerías. O sea, habría que hablar con la gente del peaje para poder contrarrestar eso. Bueno, acá hay gente que sabe venir muchas veces en moto, viene con más de 2 niños arriba de la moto. Deberíamos venir con un solo niño. Pero ¿qué es lo que pasa? El papá muchas veces trabaja, la mamá también trabaja, y ¿cómo hacemos para llevar a los chicos a la escuela? Caminando uno no puede porque pierde tiempo. Entonces la mejor manera es tratar de venir en la moto, parar, cruzar, pero caminando cruzar la ruta. No cruzarlo en la moto, porque uno al venir, como quien dice, un poco fuerte, la cruza sin fijarse y en esos momentos puede ocurrir un desastre. Desde ya estamos decirles de que la Policía Caminera, si ve alguna infracción o alguna anomalía, va a sancionar a esas personas, ya sea de acá del pueblo o no. Así que bueno, los niños que saben venir en bicicleta, por favor no anden sobre la ruta en la bici. Sí, anden al costado, en la banquina, y siempre del lado derecho, ¿sí? Para no tener ningún tipo de inconveniente.